La puerta se abrió sin ruido. Él entró, con el corazón aún en el avión, y la mente llena de planes que nunca llegarían a cumplirse. No encendió la luz. No llamó a nadie. Escuchó una risa. No era suya. Un susurro. Una voz que no debía estar allí. Avanzó un paso más. Y entonces lo vio. El salón que él construyó. El hogar que juró proteger. Convertido en el escenario de la peor traición. Sus manos empezaron a temblar. El aire le faltó. Las piernas ya no pudieron sostenerlo. Cayó de rodillas, porque en ese instante entendió algo devastador. El dinero no compra lealtad. En amor, ni familia. Alguien a quien amaba lo había destruido, y no por error. Pero la verdadera pregunta no es qué vio. La verdadera pregunta es, ¿quién fue capaz de hacerle esto, dentro de su propia casa? El automóvil negro se detuvo frente a la mansión antes de que el hombre bajara. Lucía, su secretaria de toda la vida, todavía sostenía una carpeta con informes, pero su mirada se desvió instintivamente hacia él. Él no dijo nada. Caminó por la alfombra roja del vestíbulo con los zapatos brillando, escuchando el eco de su propia respiración en aquel espacio silencioso. Cada detalle le era familiar. Las lámparas de cristal, los cuadros de paisajes que había comprado durante años de viajes por Europa, el aroma de madera pulida mezclado con flores frescas que siempre traían para mantener la apariencia perfecta de la casa. Todo impecable, calculado, intocable. Mientras avanzaba hacia la escalera, vio a Marta, su esposa, apoyada en la baranda, con los ojos brillantes y una sonrisa que no llegó a sus labios. Lucía bajó discretamente, dejando caer la carpeta sin querer. Él apenas la miró, pero el golpe metálico del portapapeles resonó en su pecho como un aviso. Marta lo saludó con un movimiento de mano, como si todo estuviera bien, pero podía sentir que no lo estaba. La tensión en el aire era casi tangible, como si la casa misma contuviera un secreto que se negaba a revelar. Subió al segundo piso, donde los corredores estaban iluminados por luces tenues que apenas dejaban ver los retratos de la familia. Se detuvo frente a la habitación de los niños. Los gemelos dormían plácidamente, ajenos al mundo de adultos que los rodeaba, envueltos en mantas de colores brillantes. Él se inclinó, acarició la mejilla de uno, respirando el aroma de inocencia y vulnerabilidad. Allí, en ese pequeño instante, se sintió débil, millonario, poderoso, dueño de casi todo, pero impotente frente a la fragilidad de sus hijos. Bajó al salón principal. El ambiente había cambiado ligeramente. Un ligero desorden, un vaso de vino medio lleno sobre la mesa, una servilleta arrugada. No era grave, pero su instinto lo alertó. La casa estaba perfecta en apariencia, pero cada pequeño detalle gritaba que algo estaba mal. Marta lo saludó de nuevo, esta vez con una sonrisa demasiado ensayada. Él notó cómo los músculos de su mandíbula se tensaban, como sus ojos buscaban algo que él ya intuía, algo que no quería confirmar. Se acercó al despacho. Allí, sobre su escritorio, encontró algo que no debería estar, un sobre con documentos que él jamás habría esperado ver. Nombres que conocía, contratos que confiaba a personas que consideraba leales, y una firma que lo heló. La traición no estaba escondida, estaba delante de sus ojos, clara, visible, irreparable. Un ruido detrás de él lo hizo girar. Nadie, pero la sensación de invasión persistía. Cada paso que daba hacia la sala de estar aumentaba la incomodidad. Su mente intentaba racionalizar lo imposible. ¿Cómo alguien podría hacer esto en su propia casa, bajo su propio techo, mientras él estaba fuera cumpliendo con responsabilidades que consideraba vitales? Se sentó en el sillón más cercano, respirando con dificultad. Las manos temblaban. Su mundo, aquel que había construido con esfuerzo y poder, comenzaba a desmoronarse silenciosamente. Desde la ventana, podía ver el jardín que tanto había cuidado. La belleza de las flores y la perfección del césped contrastaban cruelmente con la violencia invisible que se desarrollaba dentro de esas paredes. Sus ojos se fijaron en un detalle que no encajaba. Un pequeño objeto, insignificante para cualquiera, pero que hablaba de abandono y descuido. Su corazón se aceleró. Esa simple evidencia sugería que alguien había cruzado la línea, que su autoridad no era suficiente para proteger lo más preciado. Entonces escuchó un grito. No era de los niños, no de Marta. Era un sonido inesperado, desesperado, que provenía del sótano. Corrió hacia allí, pero algo lo detuvo en seco. Las luces parpadeaban. El silencio que seguía después del grito era peor que cualquier ruido. La sensación de injusticia le golpeó con fuerza,
La traición no era solo económica ni de confianza. Era personal. Dolía más que cualquier pérdida material. En ese instante, mientras el eco del grito aún vibraba en la casa, supo que todo había cambiado. La seguridad, la lealtad, el amor que creía sólido, todo se había quebrado en cuestión de minutos. Y en medio de ese caos silencioso, un pensamiento lo atravesó como un cuchillo. Alguien que confiaba plenamente en él había destruido su mundo. Y la peor parte, él no tenía forma de detenerlo. El silencio en la mansión parecía más pesado que nunca. Cada paso que daba resonaba como un recordatorio de que nada volvería a ser igual. Él intentaba ordenar sus pensamientos, pero su corazón no se calmaba. No podía sacarse de la cabeza aquel grito, aquel sonido desesperado que había provenido del sótano. Cada sombra en los pasillos parecía cobrar vida, como si la casa misma lo juzgara por lo que estaba a punto de descubrir. Subió lentamente la escalera principal. Cada peldaño crujía bajo su peso, amplificando la tensión que sentía. La mente intentaba racionalizar lo imposible. ¿Cómo alguien tan cercano podía traicionarlo de esa manera? Los años de confianza, las promesas silenciosas, los secretos compartidos, todo parecía desmoronarse frente a sus ojos. Al llegar al pasillo de las habitaciones, escuchó un susurro que no esperaba. No era la risa de los niños ni la voz de Marta. Era más íntimo, más peligroso. Se acercó a la puerta entreabierta de su oficina personal y vio algo que no podía creer. Su mejor amigo de la universidad, el hombre en quien confiaba ciegamente, hablaba con Marta de manera demasiado cercana. La mano de ella descansaba sobre la suya, un gesto que nunca había visto antes y que encendió un fuego de celos y traición. La escena era casi perfecta para una fotografía. Luz cálida entrando por la ventana, sombras proyectando siluetas de cuerpos entrelazados, risas contenidas, miradas cargadas de significados ocultos. Pero para él, era una bomba emocional. La traición no estaba escrita en documentos ni contratos. Estaba viva, respirando frente a él, y su corazón se rompía con cada segundo que pasaba observando. Se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Cada fibra de su cuerpo gritaba que hiciera algo, que interviniera, pero la confusión lo paralizaba. Por primera vez, se sintió vulnerable de verdad. No como un millonario poderoso que podía comprar cualquier cosa, sino como un hombre que había perdido el control de su propia vida. Marta levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Hubo un segundo de reconocimiento, de culpa apenas perceptible, pero luego volvió la vista hacia su amigo como si él no estuviera allí. El mensaje era claro. Había líneas que se habían cruzado, secretos que se habían mantenido por años, y ahora todo estaba al descubierto. La tensión crecía, invisible pero insoportable, como una cuerda tensándose hasta romperse. El hombre intentó hablar, pero ninguna palabra salió. Solo un suspiro ahogado que Marta no escuchó, que el amigo no percibió. Solo él, atrapado en la injusticia de la situación, consciente de que su mundo había cambiado para siempre. La sensación de impotencia era más dolorosa que cualquier golpe físico. Retrocedió lentamente hacia el pasillo, tratando de recomponerse. Su mente repasaba cada detalle, cada gesto, cada conversación pasada que ahora adquiría un nuevo significado. Cada sonrisa de Marta, cada palabra de su amigo, cada gesto de cercanía. Todo parecía encajar en un rompecabezas que nunca habría querido completar. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad. La injusticia lo aplastaba. Había dado todo, confiado plenamente, y ahora la recompensa era la traición más cruel que podía imaginar. No solo era un golpe al corazón, era un golpe a su dignidad, a su seguridad, a todo lo que había construido con esfuerzo y sacrificio. Mientras tanto, en el salón, los niños jugaban ajenos al mundo adulto que se desmoronaba sobre ellos. Él los miró desde la escalera, sintiendo un dolor profundo. ¿Cómo protegería a los inocentes de un mundo donde los que deberían cuidar traicionan sin remordimiento? Esa pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier documento que pudiera encontrar o cualquier conversación secreta que presenciara. Decidió bajar al sótano, donde había oído el grito antes. Cada escalón descendente lo acercaba a una nueva revelación, y el miedo lo acompañaba con cada sombra que atravesaba. Allí, entre las cajas y los muebles cubiertos de polvo, encontró algo que lo dejó helado, una carta, cuidadosamente doblada, dirigida a Marta. Su caligrafía era inconfundible, la de su amigo. Las palabras eran simples, pero el contenido devastador. Promesas, planes ocultos, una intención clara de usurpar su confianza, de jugar con emociones que él jamás habría imaginado que fueran vulnerables. El dolor creció,
mezclándose con la rabia y la incredulidad. Cada palabra le recordaba que la traición no era un accidente, era un plan calculado, ejecutado con precisión, que lo convertía en víctima de un juego que él no había querido jugar. El contraste entre su posición social y la vulnerabilidad emocional que sentía nunca había sido tan brutal. Millonario, poderoso, dueño de empresas, recursos y respeto, y aún así, completamente impotente frente al engaño más íntimo. De repente, un ruido detrás de él lo hizo girar. Marta bajaba las escaleras hacia el sótano, sin darse cuenta de que él estaba allí, leyendo la carta. Sus ojos se encontraron. Esta vez no había disculpa, no había explicación inmediata. Solo una tensión que gritaba silenciosamente. Los secretos estaban al descubierto y las consecuencias serían irreversibles. El hombre se acercó lentamente, con cada paso sintiendo como la ira y la tristeza lo consumían. Marta lo miró, confundida, atrapada entre la culpa y la defensa. Antes de que pudiera decir algo, ella hizo un movimiento que reveló la verdad que temía. Un anillo escondido, no suyo, no esperado, pero que confirmaba que su corazón había sido manipulado, su confianza vendida, su mundo destruido desde adentro. En ese momento, la injusticia se volvió tangible. La traición no era un accidente, era deliberada. Y la emoción prohibida que había surgido entre ella y su amigo no era solo un acto de pasión, era una declaración silenciosa de poder y desdén. Cada segundo que pasaba, cada respiración compartida por los traidores, aumentaba el dolor y la impotencia de quien una vez creyó tener control absoluto. Un golpe seco resonó en el sótano, un objeto cayendo, inesperado, rompiendo el silencio de manera brutal. El hombre giró y vio a los niños corriendo por el pasillo, ajenos a la tormenta emocional que los rodeaba. La imagen de su inocencia contrastaba cruelmente con la realidad que estaba descubriendo. Su mundo de poder y riqueza se enfrentaba ahora a un vacío emocional imposible de ignorar. Por un instante, pensó en huir, en escapar de la mansión, de Marta, de su amigo, de la traición. Pero algo dentro de él lo detuvo. Sabía que no podía abandonar lo que había construido ni a quienes dependían de él. La injusticia lo golpeaba con fuerza, y cada respiración le recordaba que la vida no era equitativa, que el amor y la lealtad podían ser manipulados por aquellos que menos lo merecían. Y entonces, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, escuchó un susurro apenas audible. No provenía de los traidores, ni de los niños. Era un mensaje oculto, dejado por alguien que conocía la verdad antes que él. Un aviso de que todo lo que creía saber sobre su familia, su confianza y su amor estaba a punto de cambiar para siempre. En ese instante, la percepción de seguridad se quebró. El mundo que él conocía se había transformado en un terreno movedizo de secretos, emociones prohibidas y traiciones. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión. Cada mirada, cada gesto, cada silencio hablaba de injusticia, de dolor, de engaño. Y en medio de ese caos emocional, supo que nada volvería a ser igual. La traición había escalado, la tensión era insoportable, y un giro inesperado estaba a punto de cambiarlo todo. El silencio que había reinado durante horas en la mansión se rompió finalmente, no con un grito ni con un choque, sino con la inevitable confrontación de miradas. Él estaba de pie en el pasillo, con las manos temblorosas y los ojos aún húmedos por la mezcla de incredulidad y dolor. Marta y su amigo seguían en el sofá, atrapados en un instante que ahora parecía pesado como el plomo. Cada segundo que pasaba ampliaba la distancia invisible entre la confianza que él había dado y la traición que ahora lo rodeaba. Respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. La traición era clara, pero lo que lo dolía aún más era la mezcla de emociones prohibidas que había presenciado. No solo había una mentira, había un vínculo emocional que se había formado en secreto, un lazo que estaba a punto de destruir todo lo que él creía sólido. Sus ojos se encontraron con los de Marta, buscando una respuesta, un atisbo de arrepentimiento que pudiera aliviar su corazón destrozado. Pero no encontró nada más que miedo y confusión. ¿Cómo pudiste? Su voz salió apenas un susurro, quebrada, cargada de dolor y rabia contenida. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener su intensidad. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La mansión, con sus lujosas paredes y luces cálidas, se volvió un escenario vacío, donde solo existían 3 personas y el abismo entre ellas. No, no fue como tú crees, dijo Marta, la voz temblorosa. Yo nunca quise que esto pasara. Él la interrumpió con un movimiento brusco de la mano. Cada palabra parecía innecesaria. Su mirada decía todo lo que sentía. La traición había sido planeada,
calculada y ejecutada. Su amigo, sentado a su lado, bajó la cabeza, consciente de que no había excusa suficiente. Pero en el fondo, había algo más, un detalle que aún no había revelado, la verdad detrás de lo que había ocurrido, algo que nadie esperaba. Respiró hondo y, con voz más firme, les pidió que lo siguieran a la sala principal. Cada paso que daban resonaba como un tambor, un recordatorio de que nada sería igual. Una vez allí, él abrió un cajón secreto en su escritorio y sacó un sobre que había escondido semanas antes. Era una carta que explicaba toda la verdad, evidencia de que las acciones de Marta y su amigo no eran simples pasiones prohibidas, sino respuestas a secretos que él mismo había mantenido ocultos, decisiones que inadvertidamente habían lastimado a quienes más amaba. Esto, dijo, mostrando el sobre, explica todo. Si quieres entender la traición, aquí está la verdad. Marta y su amigo intercambiaron miradas, sorprendidos. Por primera vez, la tensión dio un giro inesperado. Él continuó: yo también fallé, con decisiones, con palabras que nunca dije, con promesas que rompí sin darme cuenta. La traición no nació de la nada, la alimenté con mi silencio y mi orgullo. El peso de sus palabras llenó la sala. Cada uno, a su manera, comprendió que la culpa no era exclusiva de uno solo. La emoción prohibida, la mentira, el dolor. Todo había sido un círculo que se había cerrado solo cuando la verdad salió a la luz. Entonces, algo cambió en Marta. Se levantó lentamente, los ojos aún llenos de lágrimas. Caminó hacia él, y con voz temblorosa pero sincera, dijo: no quiero perder. No quiero que nuestros hijos crezcan en un hogar dividido por secretos y rencor. Cometí errores, sí, pero aún te amo. El silencio volvió a caer, esta vez diferente, lleno de posibilidad, de reconciliación, pero también de incertidumbre. Él la miró largo rato, sintiendo que el dolor comenzaba a mezclarse con comprensión, que la injusticia inicial podía transformarse en aprendizaje y crecimiento. Su amigo se levantó también, consciente de que había cruzado una línea que no debía. Con voz baja, dijo: nunca quis lastimar. Nunca quise destruir lo que tienes con ella. Cometí errores, pero mereces saber la verdad y decidir cómo seguir. El hombre respiró profundamente. Por primera vez, sintió que la tensión podía disiparse, aunque las cicatrices emocionales seguirían ahí. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba cargado de emoción. El peso de la traición comenzaba a transformarse en lección. Nadie es perfecto, y la verdad, aunque dolorosa, es necesaria para reconstruir cualquier relación. Se sentó nuevamente en el sillón, invitándolos a ambos a acercarse. La cámara imaginaria de la mente del espectador capturaría cada expresión. La mezcla de miedo y arrepentimiento en Marta, la vergüenza y el respeto recién descubierto en su amigo, y la compleja mezcla de ira y compasión en él. Cada detalle reforzaba el drama, la vulnerabilidad y la humanidad de los personajes. Mientras hablaban, comenzaron a aparecer pequeños gestos de reconciliación. Marta tomó su mano. Los niños entraron corriendo al salón, riendo ajenos al drama que acababa de desarrollarse. Él los abrazó, sintiendo que la familia, aunque fracturada, aún podía existir. El amor y la confianza requerirían tiempo para reconstruirse, pero había esperanza. El momento más poderoso llegó cuando levantó la vista y miró a ambos adultos a los ojos. Lo que hemos hecho y lo que nos hemos ocultado nos duele a todos. Pero esto también nos enseña algo, que no podemos dar por sentado a quienes amamos, que la honestidad es más importante que la apariencia, y que el poder o la riqueza no pueden reemplazar la lealtad ni el amor verdadero. Marta asintió lentamente, con lágrimas cayendo, mientras su amigo bajaba la cabeza, aceptando la lección. La tensión, aunque todavía palpable, comenzó a transformarse en comprensión y resolución. Él caminó hacia la ventana, observando el jardín, respirando profundamente. La luz del atardecer entraba, bañando la mansión con tonos cálidos, recordándole que incluso después de la traición, la vida continúa. La injusticia había sido dolorosa, sí, pero también había revelado lo esencial: la fragilidad de las relaciones humanas, la importancia de la confianza y el valor de la verdad. Finalmente, se volvió hacia ellos, con una mezcla de firmeza y ternura. Podemos sanar, pero no podemos olvidar. Aprenderemos, creceremos y construiremos un hogar donde nadie se sienta traicionado nuevamente. Pero para eso, todos debemos ser honestos desde ahora. La cámara imaginaria capturaría el momento final. Los tres juntos, con los niños jugando detrás, un ambiente aún cargado de emociones,
pero con una sensación de esperanza creciente. Cada gesto reflejaba aprendizaje, perdón y posibilidad de reconstrucción. El trauma no había desaparecido, pero había un camino hacia la paz emocional y la reconciliación. Mientras la escena se desvanecía, el narrador podía susurrar: a veces, los secretos duelen más que cualquier golpe, pero la verdad, la honestidad y el amor pueden reconstruir incluso lo que parecía irremediablemente roto. El poder y el dinero no protegen el dolor, pero la empatía y la valentía para enfrentar la realidad sí pueden salvarnos. El último plano sería del sosteniendo a sus hijos, Marta a su lado, mientras la luz del atardecer iluminaba la escena con tonos cálidos y esperanzadores. Una conclusión emocional, sin exageración, que ofrece reflexión, aprendizaje y cierre sentimental, dejando al espectador con el corazón lleno y la mente reflexionando sobre lealtad, amor y justicia. A veces creemos que tener poder o riqueza nos protege de todo. Pensamos que el dinero compra respeto, seguridad, hasta amor. Pero la vida nos recuerda, con golpes silenciosos, que lo que realmente importa no se puede comprar. Lo que sostiene nuestros hijos en brazos, lo que guardamos en la mirada de alguien a quien amamos, eso es lo que nos hace verdaderamente ricos. No son los contratos, ni las cuentas, ni los títulos. Son los gestos pequeños, la verdad compartida, la confianza que se construye día a día. Cada traición, cada error, nos enseña algo que el orgullo jamás podría. Nos recuerda que la dignidad no se negocia, que la compasión no es un acto opcional, y que el perdón no es debilidad, sino la fuerza de quien entiende que todos somos humanos. Sacrificar nuestro ego, abrir el corazón a la verdad, enfrentar el dolor sin buscar venganza, eso es lo que nos hace crecer. Eso es justicia verdadera, porque la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en cómo cuidamos a quienes amamos, en cómo enfrentamos nuestras propias sombras y en cómo elegimos reconstruir lo que se rompió sin perder humanidad. Al final, la vida no se trata de evitar errores, sino de aprender a sostenernos unos a otros cuando todo parece perdido. Y ahí, en ese pequeño acto de amor y comprensión, encontramos la paz que ninguna fortuna puede comprar.